Muy bien. Daniel, 11. Habíamos llegado hasta qué parte, ¿se acuerdan? Hasta el 40A. Hasta acá. Habíamos llegado hasta acá. 40. ¿Y esto tenía que ver con qué? ¿Se acuerdan? ¿Era? 40A era Francia, ¿sí?, conquistando al papado. Napoleón y sus generales atrapando al papado. ¿Sí? Un dato que después estaba repasando y me acordé. ¿Dónde tenemos el 24 acá? Ahí no está. No lo notamos en- detallado. ya lo habíamos hecho en el anterior. Sí. Bueno. Acá dice del 1 al 26 Roma, ¿no? Que era el norte. Bueno, vamos a repasar el versículo 11, el capítulo 11, versículo 24. Algo interesante que repasé el otro día y me acordé. Porque también hay una profecía de tiempo aquí. ¿Sí? También hay una profecía de tiempo. Entonces, ¿quién lo quiere leer? 11:24. Dice así: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Muy bien. Bueno, algo interesante porque dice que ese lapso de tiempo iba a durar un tiempo. Y en profecía, ¿un tiempo a qué equivale? Un año. Un año. Podríamos ir pueden repasar Daniel 4, que dice que durante cuánto tiempo Nabucodonosor fue enajenado de su mente. 7 tiempos. 7 tiempos, o sea, 7 años. Es una referencia. Después el mismo Daniel dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso equivalía, no sé si lo dejamos anotado acá, acá tenemos 42 meses, 3,5 años, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es 1, esto es 2 y esto es medio, eso equivale a 3,5 años. Pero dice que acá iba a gobernar, ¿cómo termina el versículo 24? Y esto por un tiempo. Y esto por un tiempo. Así que un año, un día en profecía es un año. Y un año en la Biblia equivale a 360 días. ¿Sí? Y esto en profecía equivale a 360 años. Bueno, hay un dato interesante, que es que Roma comenzó acá lo habíamos señalado, Roma empezó en el año 27 aproximadamente. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando tomó, o mejor dicho, cuando tomó el poder Octavio Augusto? ¿Sí? Así que vamos a tomar acá un dato interesante del año 27. Vamos a borrar algo, ¿no? Vamos a borrar esta parte de acá. Ese rey o ese reino o la parte de ese reino tiene que durar, ¿sí? Tiene que durar 360 años. Nosotros lo vamos a hacer en forma aproximada. ¿Sí? 360 años. Muy bien. Y necesitamos ver también Apocalipsis. La iglesia después de Esmirna, ¿cuál viene? Muy bien, Tiatira. ¿Y antes de Esmirna? Éfeso. Muy bien. ¿La iglesia de Éfeso hasta cuándo llega? Esto es 1798. ¿Qué iglesia querés saber? Las 7 iglesias de Apocalipsis. No, pero ¿cuál? Y de las primeras, vamos a ver. Podríamos. Eso va de la 31 al 100.
Muy bien, va del 31, o sea, de aquí aproximadamente, hasta el año 100. Esta es Éfeso. Después del año 100, Del año 100 es Mirna. Del año 101 al 313. muy bien, acá coincidiendo con este, es Mirna. Después, ¿quién viene? Pérgamo, que va del 314 al 538. Muy bien, acá es 538. Pérgamo. Muy bien. Y después viene Tiatira. Tiatira, del 539 al 1517. Muy bien. 1517. Tiatira. Y 1517. A 1798, Sardis. Sardis. Y 1798 a 1844. Filadelfia. Y de aquí hasta el fin, La Odisea. la Odisea. Muy bien. ¿Por qué la iglesia de Esmirna o Pérgamo tiene el punto de inflexión en el 312, ¿no? Ahí hay un cambio. Porque ¿qué pasó entre el 312 y el 325? Vamos a poner una fecha redonda, 330. ¿Qué pasó aquí? Vamos, por conveniencia vamos a desplazarlo unos años. ¿Sí? ¿Por qué la iglesia de Esmirna dejó de ser la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo empezó a ser la iglesia de Pérgamo? Porque se acabaron las persecuciones. Muy bien, se acabaron las persecuciones con el edicto de Constantino de que la libertad de Conciencia. religión, Ah, de la el culto libre. Entonces, 330, si nos vamos 360 años para atrás, ¿a dónde llegamos? Le restamos al 330. Acá está el año 0, aproximadamente. al 27. Aproximadamente al año 30 antes de Cristo. Estos emperadores, o mejor dicho, Constantino, hizo algo que no habían hecho nunca sus padres. Vamos a volver a leer. El 24. Ah, lo perdí. 24 dice así: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Muy bien, o sea que iba a hacer lo que quisiera, iba a hacer nada hasta que, o iba a hacer cosas que nunca se había hecho. Entre algunas de las locuras de Constantino, si lo podemos llamar locura, hizo a alguien que no se le hubiera ocurrido al que fundó Roma ni a ninguno de los senadores o otros emperadores. Mudó La capital la capital de Roma, a Constantinopla. a Constantinopla. ¿Y cuánto duró desde que se fundó Roma hasta que se mudaron? 360 años. Un tiempo. Un año. Lo que era el imperio. Y aquí siguió el imperio, pero cambió. ¿Por qué? También acá hubo otro drama. Cuando Constantino muere, el imperio el imperio se divide en tres de sus hijos. Uno era Constantino, Honorio era, y Constante, y creo que era Constancio. Eran algo así los nombres de ellos.
de los hijos de Constantino. Y el imperio se divide. Pero hasta el año 538, perdón, en el 38 surge la iglesia, 538, surge la iglesia, pero en el 476 el imperio cae. Quería agregar eso a esta parte de la historia para que tengamos en cuenta. Que en Daniel 11 hay una profecía de un lapso de tiempo. 11:24. Para que nosotros podamos ver cómo la historia nos muestra, o Daniel 11 nos habla de la historia. Constantino II, Sí, Constancio II, sí, tuvo una hija, Helena, y Crispo. sí. ¿Y el tercero? Me mandó 5. Está bien, pero solo en 3. Bueno, detalle para después investigar y hacer puntual. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, explicar algunos detalles y vamos a ver ahora Daniel 11, ¿sí? ...11, 40... B. B, muy bien. 40B. Porque el A ya lo habíamos dado. Aunque vamos a necesitar repasar algunos detalles. Entonces, vamos a tener nuestra línea de tiempo. Porque necesitamos entender algunas cosas. Entonces tenemos, obviamente aquí, la segunda venida, ¿sí? Daniel empezó aquí, con el primer año del rey de Persia, ¿no? ¿Quién era? Darío. ¿Está bien? El primer año de Ciro, dice. De Ciro. Ah, de Ciro. Así comienza, ¿no? Ciro. Ujú. Muy bien. Dice así. Primer año de Ciro, rey de Persia. Muy bien. ¿Te acordás qué año era? Ay, no me acuerdo. Bueno, te puedo buscar. Ciro. Habíamos descubierto, a través de Daniel 11:40, habíamos visto Alejandro Magno, vamos a poner más corto, Grecia, con el rey primero, Grecia, con el rey del norte y el rey del sur, ¿sí? Esto era 330 aproximadamente. Este era hasta el año, rey del norte y del sur llegaban hasta el año 100 aproximadamente antes de Cristo. Puros, ¿no? Después estaban mezclados. Después, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto Julio César y Octavio en el año 31 antes de Cristo. Marco Antonio, todo eso. Después habíamos visto Tiberio y la muerte del príncipe del pacto. ¿Recuerdan? Que decía así. Tiberio César. Después, esto en el año 31, acá está por el 0. Después, que habíamos visto más, y habíamos llegado, o habíamos mirado a Constantino en el año 325 aproximadamente. Acá vamos a dibujar así. Porque recuerden que Constantino tuvo una visión donde decía que en este signo iba a vencer, ¿se acuerdan? Por eso se vuelve al cristianismo. ¿Qué más habíamos visto? 325. Después en la historia, así grandes rasgos, 538. ¿Sí? Y de ahí vamos a 1798. Y esto se conoce como el papado. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y habíamos quedado acá. Habíamos quedado en este punto. ¿Por qué?
habíamos señalado que el rey del sur ya no era Grecia, ¿sí? Y el rey del norte no era Grecia. Aquí cuando comienza esta situación aquí hay un quiebre. Aquí es cuando la estatua de Nabucodonosor, no lo podemos dibujar, la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Comienza a ¿qué? A dividirse. Tenemos esta etapa de acá, que son el imperio romano y el imperio romano, la Roma imperial y la Roma papal, que aparentemente van paralelas, pero en términos de tiempo una sucede a la otra. Este es Roma imperial y esta es Roma papal. Y de repente en esta etapa de la historia, cuando el rey del sur desaparece un poco de la historia, porque ustedes vieron que del versículo 26 en adelante no aparece el rey del sur. ¿Hasta cuándo? Hasta el 40A. Quiere decir que el rey del sur ataca al rey del norte. Y si el rey del norte es el papado, el rey del sur era Francia. Eso es lo que habíamos visto en la historia, ¿no? Ahora, de esta parte de aquí, que era geográfico, se vuelve espiritual. a partir de aquí donde hay un quiebre, se convierte en espiritual. Entonces tenemos que observar qué características tenía una y otra para confirmar el 40A. Ya lo habíamos repasado, pero es necesario que lo volvamos a ver. ¿Sí? ¿Y por qué digo que espiritual? Y el rey del sur, ¿por qué decimos que por qué los dos se vuelven espirituales? Bueno, habíamos repasado Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a Apocalipsis. Ya vamos a leer el 40. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Vamos a leer capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 5. Hasta el 9. 13, del 1 al 9. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante en lo pardo, con sus pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que les había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se les dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Muy bien. Entonces, estas características no son geográficas. Hablan del carácter de la bestia. Mientras que acá podíamos observar cómo Jerusalén era atacada por el norte o atacada por el sur. ¿Se entiende la diferencia? Quiere decir que ahora este rey, que ya podemos ubicar con todo esto, ¿sí?, ahora tiene características espirituales. Entonces vemos y observamos que la profecía de Daniel 11 en el 40a, esto identifica al rey del norte. Y bueno, y el rey del sur, lo habíamos observado también, solo para el repaso. El rey del sur lo habíamos asociado con el ateísmo. ¿Recuerdan? Porque ahí en Apocalipsis, ¿dónde está? En los dos testigos, Apocalipsis 11. Dice, en el versículo 8, ¿quieres leer? 11.8. 11:8. ¿Daniel? Sí. ¿O Apocalipsis? Perdón, Apocalipsis 11.8. Ahí te leo. El rey del sur tiene dos características. Dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. En el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Muy bien. La característica del rey del sur es Sodoma y Egipto. Sodoma, inmoralidad. Y Egipto, ateísmo. ¿Sí? Y entonces aquí podemos, esto es Roma y esto es Francia. Entonces estamos en lo que se conoce como la Revolución Francesa. Llegamos hasta acá. Y esto, según Daniel 12, vamos a repasar, vamos a volver a Daniel 12. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien. Entonces, todo esto que vimos aquí, nadie lo pudo entender hasta 1816. Y a partir de aquí se identifican todo lo que está escrito en el libro de Daniel, se pudo corroborar con un hecho histórico, como lo hemos desarrollado hasta acá. ¿Sí? Entonces, si ahí dice que estas palabras, todo esto, desde Ciro hasta 1798, nadie lo iba a entender, y cuando se entendiera, ¿cómo se iba a llamar? ¿Cómo termina el versículo? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No, 8.4. ¿8:4? Daniel 12.4. ¿Y ese? Muchos correrán. Ah, perdón, la primera parte. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy bien, quiere decir que esto, ¿cómo se llama?
según ese versículo. ¿Cómo se llama? Tiempo del fin. Tiempo del fin. Cuando el libro de Daniel fuera entendido, empezaba el tiempo del fin. Cuando fuera entendido, tiempo del fin. Quiere decir que después de esto, en términos terrenales, como conocemos la historia, iba a tener un final. ¿Con qué? Con la segunda venida. Porque ahí se acaba la historia de la humanidad como la conocemos. Cuando Cristo regrese, los salvos al cielo, los perdidos mueren en la tierra, 1000 años en el cielo, pues la tierra es regenerada, es otra historia. Las cosas, ¿cómo dice Apocalipsis? Las cosas... que ojo no vio ni oído oído. Muy bien, ese es uno, pero después el Apocalipsis dice que las cosas primeras pasaron. Las cosas pasaron. No va a haber más memoria de ellas con dolor. Va a haber memoria de la obra de salvación, pero no sí va a haber memoria de las cosas que sucedieron, pero no con el dolor. Porque el Apocalipsis dice que toda lágrima va a ser enjugada. Muy bien. Muy bien. Tiempo del fin. Pero resulta que nosotros llegamos hasta acá. 40A. 1816, 1850 aproximadamente, ¿sí? Podríamos llegar a decir hasta, vamos a suponer, vamos a llegar hasta 1900. Había una parte de Daniel 11 que no se entendía, no había un hecho histórico hasta aquí aproximadamente que coincidiera con las características de Daniel 11. Acá le vamos a poner 11, 40 al 45. No había ningún hecho, habían algunas especulaciones. Algunos eruditos, ahora vamos a leerlo, suponían o atribuían lo que va a señalar Daniel 11, 40 al 45, parte B obviamente, porque la A la tenemos aquí, con una nación que era poderosa en ese momento mientras se estudiaba, pero no coincidían los elementos. Hay una diferencia, entonces tiene que coincidir al detalle, no podemos forzarlo. Esa es la clave, tiene que coincidir al detalle. Y ahora vamos a estudiar entonces 40b al 45. Vamos a Daniel 11. 40b al 45. Sí, Habíamos quedado en el punto y coma. 40b, podríamos leer el 40 completo, ¿sí? Y después lo abrimos. Dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves. Muy bien. Y entrará por las tierras, pasará e inundará. Es el 40. Ajá. ¿Sí? 40. Muy bien. El 40A dice que aquí iba a ser acorneado. O sea, iba a darle un buen golpe. Ustedes saben cuando un animal embiste con los cuernos, lastima. ¿Sí? Es decir, que el rey del sur iba a dar un golpe aquí. Tenemos que ir a Apocalipsis. Otra vez. Apocalipsis 13. Trece. 13. ¿Dónde está? Vamos a leer el 10. Del 10. Vamos a leer el 3 y el 10. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. 3 y 10. Bueno. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el 10 dice así:
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien. Acá está señalando que la bestia iba a recibir una herida de muerte. ¿Sí? Pero la herida de muerte, ¿cómo fue? Sanada. ¿Sí? Entonces, el 40a, apoyado por Apocalipsis 13, nos muestra que el rey del sur le dio un golpe a la bestia, al rey del norte. ¿Qué sucedió? Le quitó Un aparentemente le dio una herida de muerte. Todos estaban esperando que muriera, porque la revolución, Napoleón, ya en esta etapa de la historia, Napoleón, aquí, se hace coronar emperador en el territorio del papado. ¿Sí? La bestia estaba muerta, parecía que iba a ser reemplazada por Napoleón. Pero la estatua dice que no, que estábamos en esta parte de la historia acá. Cuando la roca golpea, aquí, no hay nadie más. O sea que Napoleón, este periodo de tiempo, no está en la profecía. Si bien le iba a dar un golpe, una herida de muerte, pero no iba a reemplazar a la bestia, ni a la historia. Porque lo único que reemplaza a Roma es el monte que va a durar para siempre. Pero el 40A llega hasta ahí, falta ahora el 40B. ¿Qué sucede con el rey del norte? ¿Qué hace? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará él por las tierras, se inundará y pasará. Muy bien. Entonces, entre este periodo de aquí y un momento en la historia, el rey del norte se recupera. Vamos a buscar el versículo donde dice que la herida de muerte, el 3, vamos a repasar el 4. Ahí te busco, Flor. A ver, 4. Así dice el 4. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, la bestia fue sanada. ¿Dice así? Sí, La herida fue sanada. sanada. Podríamos dibujar una curita, ¿no? Podríamos dibujar una curita. La herida fue sanada. ¿Sí? Pero dice que el rey del norte se iba a vengar. Ahora, pregunta. ¿En algún momento el papado conquistó bélicamente o de alguna forma a Francia? No. Que yo sepa, no. Porque en este periodo de tiempo de aquí, el papado no, ¿cómo se dice? No existió. No existió. Y una vez que su herida comenzó a ser sanada o se le devolvió un trono, ¿sí? Se le devolvió un trono, no ha sido belicoso como antes el rey del norte. ¿Es así o no es así? Francia sigue siendo, hasta hoy, una nación, esto soy, una nación como libre, independiente. No ha sido conquistada, no hay un gobernador, por así decirlo, o el reino del papado no tiene su asiento en Francia, como tanto tiempo lo tuvo antes. Durante mucha parte de la historia de Roma, los papas gobernaban en Francia. Pero aquí no. Entonces,
Vamos a seguir leyendo del 41 hasta, vamos a volver a Daniel 11, 41 hasta el 41 y 42. Ahora te confirmo bien. Los que escapan de su mano, dice en el 41 y en el 42. 41, Moab, sí, 41 y 42. ¿Quieres leer? Dice así: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las piedras preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. 41 y 42. Exacto. Ahora observen que el rey del norte dice que va a atacar al rey del sur, pero da una descripción muy interesante. Dice que no va a escapar Egipto. ¿Es así? Espera, me equivoqué, te leí el 43, no el 41. Ah, me parecía raro. Dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Moab, Edom y la mayoría de los hijos de Amón. Vamos a repasar. 41, 42, 41 y 42. Vale. Vamos de vuelta. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Edom, Moab, el otro era Amón. Ajá. Amón, Y la mayoría de los hijos de Amón. bien. Pero Egipto, No escapa. y Egipto queda entrampado. Eso quita a Egipto como representante del rey del sur. Porque el rey del norte dice que conquista la tierra gloriosa, pero ¿cuál es la otra característica? Y muchas provincias caerán. Ujú. Muy bien. Entonces, cuando el rey del norte ataca al rey del sur, ya observamos que no es Egipto. Pero el 40b, necesitamos volver un poquito para atrás. 40b, lo voy a leer yo. Dice: y se levantará como tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, inundará y pasará. En términos espirituales ahora, y como consecuencia de haber inundado esa tierra, pone a Egipto en el último escalón. Ya no lo tenemos acá, como decía Apocalipsis 13, ni lo tenemos en términos geográficos. Y ya el rey del norte no tiene que ver con Grecia, sino tiene que ver en sentido espiritual. Por lo tanto, el rey del sur ya no es Francia, es alguien más que tiene ciertas características. Vamos a adelantar algo, similares al rey del sur cuando era Francia. Un poco complicado, entiendo, pero ahora vamos a ver. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Igual. Hay una característica que cuando se pierde la moralidad y se desconoce a Dios, podríamos resumirlo en el ateísmo, o en una nación sin Dios. Una nación sin Dios. Entonces el rey del sur, ahora hay que buscar en la historia un evento que coincida con esta situación.
el 40b es un resumen de lo que sucede en el 41 y 42. ¿Sí? 41 y 42. Vamos a volver a repasar. Dice así: entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy bien, ahí, vamos a quedarnos ahí. La acción del rey del norte no comienza atacando al rey del sur. Lo que hace primero es conquistar la tierra gloriosa. Conquistar la tierra gloriosa. ¿Esas serían las cruzadas? No. Como esto, observen que el 40A, ¿dónde nos sitúa? ¿Cómo se dice? Temporalmente. En 1798. A partir de 1798. No podemos ir para atrás. Tienen que ser eventos un poquito para atrás acá o hacia adelante. Por lo tanto, la tierra gloriosa no puede ser Jerusalén. Es Estados Unidos. Puede ser. Vamos a observar qué características hay. Así que Jerusalén no es. Tiene que ser otro lugar donde el mundo puede identificar con un lugar donde se puede, ¿cómo se dice? Se puede obtener o se puede vivir en libertad. Como dijo Martina, hay una palabra que durante los últimos 100 años se han escuchado, que es el sueño americano. Una nación donde se prometía libertad. A tal punto, o fue fundada con un movimiento o con un criterio donde se le otorgaba libertad a todas las personas. ¿Sí? Libertad, sobre todo, libertad de conciencia. Por eso se conoce como la tierra gloriosa. Entonces, 40 al 45 nos está hablando, observen que dije que iba un poquito más atrás, cuando se funda Estados Unidos, o cuando la Revolución Francesa, si no me equivoco es 1779. Por eso les dije que desde 1798 un poquito para atrás y hacia adelante. Y acá empiezan a aparecer algunas características interesantes. Voy a ver si lo pongo en otro color. Primero, Estados Unidos se funda en la libertad de conciencia. No tiene rey. O sea, no hay nobleza. Libertad de conciencia, que también podría traducirse como libertad de culto. ¿Sí? Y se funda con un componente muy interesante. 99% protestantes y un 1% católicos. 99% protestantes porque huían ¿de quién? De la persecución. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Vamos a Apocalipsis 13. ¿Cómo dice? Y se le permitía hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces los protestantes, a partir de 1536, creo que es, con el Mayflower, huyen de Europa y se van a la tierra gloriosa. Pero resulta
que hay un lugar de Europa donde los católicos eran perseguidos y masacrados. Aquí no saben dónde. Voy a poner otro color para que quede en la memoria, en la mente. Irlanda. Irlanda tenía una guerra por muchos años entre protestantes y católicos. Los protestantes eran más numerosos, pero lejos del espíritu cristiano, lo que hacía eran perseguirlos y matarlos. Hacían lo mismo que el papado, pero del lado de los protestantes. Perseguir y matar a los que no pensaran como ellos. Resulta que en Nueva York, por así decirlo, que es el punto más cercano entre Irlanda y los Estados Unidos, una gran parte de la población es irlandesa. Y entonces, irlandesa, católicos. Entonces el rey del norte comienza a forjar su ejército, no como lo hacía antes mediante las armas, sino mediante ¿qué? Mediante la creencia. Y Estados Unidos, que comenzó siendo 99% protestantes y 1% católicos, en la actualidad, y a partir de la década del 2000 aproximadamente, quizás unos años antes, pasó a ser casi, si no me equivoco, un 60% católico. Por eso Roma, el papado, inunda la tierra gloriosa. Su primera táctica para atacar el rey del sur es formar un ejército, pero no un ejército con armas terrenales, como sucedía aquí, sino un ejército con armas espirituales. No sé si lo pusimos por acá. Lo borramos. ¿Sí? ¿Borramos espiritual? Bueno, acá está. Muy bien. Es en sentido espiritual. Ya no es geográfico, no es un ejército de armas, sino es espiritual. Entonces, la primera fase del ataque del rey del norte hacia el rey, de la defensa, podríamos decir, del rey del norte hacia el rey del sur, es conquistar la tierra gloriosa. Primer punto. Fíjense, ¿cuándo sucedió esto? Ya podríamos poner aquí una marca. ¿Sí? Podríamos poner 1990 aproximadamente. Comenzó antes, ¿sí? Comenzó antes, por aquí, pero podríamos que concluir, comenzó obviamente en 1779, cuando había un 1%, y concluye aquí cuando pasa a ser, podríamos llegar a decir, la mitad más 1. ¿Sí? Y entonces ya es que mayoría. ¿Sí? Muy bien, mayoría. Entonces, 41 y el 42, ¿cómo dice? Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Muy bien. El 41 o 42, perdón. 42. El 42. El 42 dice que no escapa el país de Egipto. Solo habían escapado ¿quién? Moab, Amón y Edom. y Edom. Pero Egipto no. ¿Esto sí? ¿Quiénes son esos? Muy bien. En términos de historia, ¿quiénes eran estas tres naciones? De historia eran Bíblica. Sí, sí. eran hijos de Lot y Edom era hijo de Isaac. Muy bien. Ellos eran partícipes de la promesa de Abraham. Moab y Amón, hijos de Lot,
¿Sí? Y Edom, hijo de Isaac, hermano de Jacob. Quiere decir que era familia. Cuando la tierra gloriosa es inundada, hay un grupo que, si bien dicen ser parte del reino de Dios o ser protestantes, pero mantienen cierta independencia. Ahora no vamos a entrar en detalle, pero hay algunos grupos que no son inundados como fue la tierra gloriosa. No se cambió el carácter de esas naciones como la tierra gloriosa. Mantienen cierta independencia. Cuando Israel es conquistado por Asiria, Moab, Amón y Edom no fueron conquistados en el mismo momento. ¿Estoy equivocado? No. Es más, hay una profecía de Dios contra Moab y Amón, porque dice que cuando los israelitas escapaban, ellos los mataban en el camino. En vez de ayudarlos, el Señor tiene un tema con ellos, porque ellos no ayudaban a los que escapaban de Israel. O los entregaban, ¿se entiende? Entonces Moab y Amón no son incorporados o conquistados como lo hizo la tierra gloriosa, mantienen cierta independencia, pero tampoco quiere decir que sean los elegidos. ¿Sí? Las promesas. Había hijos de las promesas. Muy bien. Y Egipto no escapa. En esta inundación, ¿sí? Vamos a leer con qué lo inunda. Vamos a volver acá. 40 40b, ¿cómo dice? Dice, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Bien, en la conclusión. Egipto, acá, ¿qué significaba? Ateísmo. Pero no es el protagonista principal. Tampoco lo es Francia. Hay un tercer actor en términos espirituales que en esta etapa de la historia se convierte en el rey del sur. ¿Sí? Egipto es parte del botín. Francia en términos espirituales ya está dentro de aquí, así que el rey del norte no necesita atacar ni Francia ni Egipto. ¿Qué sucede? Esta inundación que comienza por la tierra gloriosa con un trabajo muy por debajo, de a poco, ladrillo a ladrillo, o granito de arena, en estos tiempos viene a conocerse o comienza su función a partir de aquí, antes del año 1930, y no sé si bastante antes, creo que es 1840, con la fe Bahá'í, que en términos actuales se llama, ahora vamos a borrar para limpiar un poco, pero la fe Bahá'í es lo que hoy conocemos como ecumenismo. Precisamente la fe Bahá'í, Bahá'í, es precisamente que todos vamos a Dios. No importa lo que creas, todos tenemos un camino. O como se conoce, todos los caminos conducen a Roma. La fe Bahá'í es fundada aproximadamente en esta fecha y después, a partir del 1960, se conoce a partir del Concilio Vaticano II como ecumenismo. Que en este momento acá de la historia, 1990, en adelante toma su mayor expresión, y aquí sí vamos a observar en esta etapa de la historia que el rey del sur recibe el golpe del rey del norte y tiene que hacerlo salir de su posición. Ahora vamos a ver en la próxima presentación, vamos a observar qué evento sucedió alrededor de 1990
que hace que el rey del sur, o que podamos identificar quién es el rey del sur. ¿Sí? Y aquí comienza otra vez un fractal, después lo voy a explicar. Pero aquí sucede algo, o se repite una situación muy interesante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? ¿Se entendió? Bueno, Sí, no entendí. llegamos hasta el 42. ¿Sí? Vamos a poner acá, bueno, 42. Bueno, entonces, observen que hay muchos datos históricos que nos muestran que en el tiempo del fin, todavía para 1816, habían eventos que no habían sucedido. Por eso algunos eruditos, como les había señalado hasta el 1900, que le otorgaban a otras naciones los eventos que estaban encerrados en el 40 al 45, la parte B del 40 en adelante. Pero ¿por qué erraban, por así decirlo? Porque no había, los eventos todavía no habían sucedido. Todo lo que se dijera en ese momento, en términos de historia, eran especulaciones. ¿Por qué? Porque se podía acercar aquí, se podía acercar allá, pero no era como una pieza con otra que calzaban a la perfección. Había que esperar que el tiempo del fin avanzara hasta que fueran sucediendo estas situaciones. Bien, bueno, hasta aquí la parte de ahora.